Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión 3 del tema 8 dedicado a la antigua Roma. Aquí vamos a aprender hoy sobre cómo era la sociedad de la antigua Roma, quién era rico, quién era pobre, quién era esclavo. Vamos a saber cómo eran las ciudades romanas. Creo que lo encontraréis interesante porque veremos cómo muchas ciudades de hoy en día en España, por ejemplo, están influenciadas por haber sido fundadas en época de Roma. Y también vamos a saber un poquito de cómo era la religión romana, pero como eso también lo estáis dando en otras asignaturas, no nos vamos a detener mucho por ahí. Vamos ya con ello y para empezar os quiero proponer ver un pequeño vídeo sobre la sociedad romana, muy corto pero que nos va a ayudar a situarnos mucho, a ver si os gusta. Si damos un pequeño salto en el tiempo y vamos al siglo VI a.C., concretamente a Roma, ¿qué nos encontramos? A grandes rasgos podemos colocar a la sociedad romana en una pirámide. En la parte más alta de la misma, ¿quién está? Los patricios. Eran las familias más ricas, que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. De hecho, se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, las personas de este grupo eran libres y tenían derechos. Por debajo de los patricios estaban los plebeyos. Eran los campesinos, pequeños propietarios, artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, ya que no podían gobernar y tenían que pagar impuestos a la clase más alta. Los plebeyos se sublevaron varias veces porque querían equipararse a los patricios. Así, en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendiese sus intereses. En la base de la pirámide estaban los esclavos. Eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derechos y eran propiedad de su dueño, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y ser libertos. ¿Entiendes ya cómo era la sociedad romana? Pues entiendes ahora cómo es la sociedad romana, como nos decía el vídeo. Vamos a estudiarlo un poquito más, vamos allá. Vamos a... Ok. Social classes during the Republic. Primero vamos a estudiar cómo era la sociedad en la República, luego veremos qué cambios hubo durante el Imperio. Basically, we have two types of citizens, of persons, free people and slaves, ¿vale? Dos grandes clases sociales, la gente libre y los esclavos. Dentro de la gente libre va a haber muchos, como lo veremos, pero básicamente son estas dos. Free people. On the top of the pyramid, we have the patricians, rich nobles from important families. They held all political rights and the control of institutions, and the most important patricians were the senators, the members of the Senate. ¿Okay? Creo que todas las palabras que hemos dicho en inglés las entendéis perfectamente, ¿vale? Que los patricios eran ricos nobles de importantes familias que tenían todos los derechos políticos y el control de las instituciones. Podían votar, podían elegir a los magistrados, como hemos visto en otros puntos. Y los patricios más importantes, ¿quién eran? Los senadores. Okay. Then we had the plebeians, farmers, traders, craftsmen, that initially were excluded from government and had to pay taxes to the patricians. But later they fought for the equality, they fought for their rights, and they were given Roman citizenship. Roman citizenship. That meant that they can participate in politics and they can have access to institutions and army. And as well, they succeed with the creation of the magistrate of the tribunus plebis, el tribuno de la plebe. De los plebeyos ya hemos dicho que son granjeros, comerciantes, artesanos, que al principio estaban excluidos del gobierno y tenían que pagar impuestos, y después se les concedió la ciudadanía romana, Roman citizenship. Eso significaba que podían participar en política a través del tribuno de la plebe y también podían tener acceso a las instituciones y ser miembros del ejército. Then we have another kind of free people that were the foreigners, that people that were not Roman but lived in Roman territory, that have just some limited rights. And then we had the Fred, libertos, libertus in Latin, libertos in Spanish. They were former slaves that had been freed by their owners. O sea, los libertos son antiguos esclavos que han ganado la libertad porque sus amos la han dado, por servicios prestados, porque se la han ganado o porque han querido sus amos, ¿no? And then we have the slaves that were considered not people but property.
Thus, they have no rights. A table has no rights. A tree has no rights. Okay, and as the slaves were considered things, property, not people, they have no rights. They cannot vote. They have no personal freedoms, etc., etc. They did the hardest work and were very important to the Roman economy. Initially, they were many, but starting from the 3rd century after Christ, the number were going down. We will see why, but Christianism is the answer. Así que los esclavos no estaban considerados personas, eran considerados propiedad. Y claro, una mesa no tiene derechos, un perro tuyo no tiene derechos. Entonces, en la sociedad romana no tenían derechos porque no se les consideraban personas. Hacían la parte más dura del trabajo, tenían un papel muy importante en la economía romana, ya que eran muchos y hacían esta parte importante del trabajo. Y al principio eran muchos, pero a partir del siglo III después de Cristo su número decae. Vamos a ver más tarde por qué, pero os adelanto que es por el cristianismo. Ok, eso que hemos visto era la sociedad durante la República. That's for society in the Republican times. What changes society structure suffered during empire? Well, all free people were given citizenship rights. This was done to collect more taxes and to recruit more soldiers. So the foreigners and all the inhabitants of the new provinces of the Roman Empire were considered Roman citizens, and they had to pay taxes as well in order to exercise those rights. And also that the number of slaves, as I have said before, decreased from the 3rd century after Christ on. Bueno, pues que todas las personas del imperio se les dio la ciudadanía romana, se fueron concedidos los derechos de ciudadanía. ¿Por qué se hace esto de que toda la gente en todas las provincias que vive en territorio romano se consideraban ciudadanos y ciudadanas de Roma? Para que tengan que pagar impuestos y también para reclutar más soldados, ¿no? Porque si eran ciudadanos romanos podían unirse al ejército. Let's talk a little bit about the role of women in the Roman society. Vamos a ver el papel de la mujer. Well, Roman society was a patriarchal society. That means that the fathers of the families, paterfamilias, los paterfamilias, control all family members and their possessions. They also manage the family finances, all the money, and they arrange marriage of their children. O sea que los padres en las familias romanas, los paterfamilias, controlaban todos los miembros de la familia y sus posesiones. Gestionaban las finanzas, todo el dinero, y arreglaban los matrimonios entre sus hijos e hijas, ¿vale? No eran, en principio las mujeres y también los hombres en la antigua Roma no eran libres de decir con quién casarse, lo decidía tu padre. And also the fathers led the religious ceremonies that happened in the house. Speaking of women, women had no political rights in ancient Rome, but they gained more freedom than other women in other ancient civilizations like the Greek one o la de Mesopotamian one. ¿Okay? O sea que aunque no tenían derechos políticos, sí que ganaron más libertad personal que las mujeres en otras civilizaciones antiguas, como la griega, la mesopotámica. They were thought some social classes differences between women. Plebeian women, their main task was to look after children and to do the housework. And for the patricians one, in principle, yes, they have to look after children and do the housework as well. But some patrician women have managed to have an independent lifestyle. And they were even, some of them, involved in political questions. Most notably two women, Octavia and Agrippina the Elder. O sea que entre las mujeres sí que había diferencia entre clases sociales. Las plebeyas tenían que cuidar de los niños y niñas y hacer las tareas de la casa. Y las patricias en principio también. Pero había muchas mujeres patricias que por su posición y la de su familia lograron tener un estilo de vida bastante independiente. Incluso algunas de ellas estuvieron involucradas, sin ser miembros del Senado, porque no les dejaban, pero estuvieron involucradas en cuestiones políticas. Por ejemplo, Octavia y Agripina la Mayor, unas mujeres muy importantes porque su criterio afectó a decisiones políticas de su época. Also we have to note Hypatia of Alexandria, one of the most important scientists of its time, with important discoveries in astronomy. Tenemos que mencionar a Hipatia de Alejandría. Vivía en Alejandría, en el antiguo Egipto, pero que ahora era una provincia romana, acordaros, una de las mejores científicas de su época con importantes descubrimientos en astronomía.
About the soldiers in the Roman society, they live in wall camps, que vivían en campamentos amurallados, con muros, que ellos mismos construían. Algunos de estos campamentos se convierten en asentamientos permanentes y se convierten en ciudades. Okay? And many poor Romans, we have to say, joined the army to make a living. Why? Because in the army they paid good salaries, and after you finish your time of service in the army, you could be given land where at the time that I finished this service. Okay, land to convert yourself into a landowner. For many poor people that don't have much or don't have nothing, well, the army, the military career, and to the possibility of become a landowner after that was a big possibility of prosperity. Así que muchos romanos pobres se unían al ejército para buscarse la vida porque pagaban buenos salarios y además cuando acabas tu tiempo de servicio en el ejército podían darte tierra y convertirte así en un propietario de tierra, ¿no? Entonces era una salida muy buena para gente que no tenía nada. Let's talk a little bit about the Roman cities now. Okay, vamos a hablar de las ciudades romanas. They were the centers of economic activity, trade, and craft work in the empire. And the Roman civilization spread the urban civilization, meaning that when they had in the empire a province, or in the Republican times a province, they put a city there, or either convert a previously existing city, or they found a new one, okay? And all the products produced in that province, in that territory, were to be taken to the city in order to trade with them, to be sent to Rome, or to transform them in the craft work industry or something like that. Okay, así que los romanos difundieron la civilización urbana, ¿no? Por ejemplo, en una provincia, cuando tomaban un territorio y lo convertían en una provincia de la República o del Imperio, siempre ponían ahí una ciudad, o convertían una existente o fundaban una nueva. Todos los productos que se producían en ese territorio se llevaban a la ciudad para comerciarse, para enviarse a Roma algunos, para transformarse en los talleres de artesanía de la ciudad. La artesanía es la industria de la época, todavía no existe una industria moderna, pero lo más parecido que tenemos será el craft work, ¿no? La artesanía. Also they found many cities in its provinces, o sea que fundaron muchas ciudades, ¿no? And the city of Rome grew to more than 1 million population. That's very huge for a city of the ancient world. La ciudad de Roma va a crecer hasta llegar a más del 1 millón de habitantes, y eso en una ciudad del mundo antiguo es muchísimo. The structure of the Roman cities. Let's see how the Roman cities were made, designed. Well, they were designed with a grid system. This grid system, like the one you see in the picture, era un sistema de cuadrícula o de parrillas. That means that the streets are built along straight lines that cross each other. Son líneas paralelas, una parrilla, una cuadrícula. ¿Ok? También hay una palabra que se usa en matemáticas que es un plano ortogonal. Eso quiere decir que es de calles paralelas como este, ¿vale? We found they started the city by building 2 main streets, okay? They were called the Cardo, that goes from north to south and from south to north, like this one here, and the Decumano, that went from west to east, from east to west. That's the Decumano, that's the Cardo. And the point where the 2 main streets cross was called the Forum. It was a large square, here you find the Forum, large square that was the center of economic and social life, similar to the Agora in the Greek cities. ¿Vale? Así que en el punto donde se cruzan el Cardo y el Decumano, las dos ciudades principales, encontramos una gran plaza llamada Foro, que es el centro de la vida social y económica, donde están las tiendas, etc. Es muy parecido a lo que era el Ágora en las ciudades griegas. ¿Okay? Here you see 2 pictures of the city of Zaragoza. This here above is a reconstruction of the plan of Caesar Augusta. From Caesar Augusta, founded by the Romans, comes the name Zaragoza. Caesar Augusta, Zaragoza. Okay? And in this ancient map, you can distinguish, and it's marked in red,
the Cardo and the Decumano, with the Forum in the crossing point. Okay. Below there is an aerial photo of today's city of Zaragoza. You see the Ebro River here. You see the former walls. In the old city we have walls surrounding the city. In today's city we don't have walls, but we have large avenues surrounding the old quarter of the city. En la ciudad de Zaragoza actual tenemos estas avenidas grandes. No existen ya las murallas, pero hay avenidas grandes que rodean el casco urbano, el casco antiguo de la ciudad, el barrio antiguo, porque es donde antes iba la muralla. Pensar en Alicante, por ejemplo, en la Rambla. Pensad en Alfonso el Sabio, ¿no? O sea, son grandes avenidas que rodean el casco antiguo por donde antes iban las murallas. And also below here you find a large street crossing the old quarter of Zaragoza, and another one from this bridge in the Ebro River to the end until this avenue. Aquí veis en el plano de Zaragoza actual como hay una calle enorme que atraviesa todo el casco antiguo por aquí y otra que va desde este puente del Ebro hasta esta avenida grande, que son los antiguos Cardo y Decumano que todavía están presentes en el plano de Zaragoza. Here you have a more detailed map that you can see in these little squares all the houses that were built, etc., etc., and an even more detailed map with the name of some important buildings. I'm not making you learn now the name of the important buildings because when we'll study the art and the architecture, we'll learn some of them, like the amphitheater, the theaters, the circus, the termas, etc., etc. Okay, let's talk a little bit about dwellings, where people live in the Roman cities. Well, two types of living buildings. We have the buildings from the plebeians called insulae and the buildings for the patricians called domus. Okay, the insulae of the plebeians were buildings with several floors. Here you can see a reconstruction. The shops and workshops were located in the ground floor, so all the ground floor of almost all the insulae were for shops and workshops, and the people live in the other stores. Así que una insulae, las casas de los plebeyos, eran casas de varios pisos. Los pisos de abajo reservados para talleres y para tiendas, y la gente vivía en los otros pisos. Aquí veis una reconstrucción. And the houses of the patricians were called domus. They were one-story individual family homes. O sea, viviendas unifamiliares de una sola planta, de un solo piso, ¿vale? Viviendas unifamiliares, solo una familia vivía en ellas, ¿eh? No tenían varios pisos y vivía solo una familia en ellas. En las insulae vivían varias familias. And all the rooms are located around a central courtyard called atrium, ¿okay? No vamos a aprendernos todas las partes de la casa de la domus, pero sí que sepamos que tiene un patio interior que se llama atrium, y todas las habitaciones están alrededor de él, ¿vale? Aquí tenéis un plano más detallado de una domus, aquí tenéis el atrio, con una piscina pensada para recoger agua de lluvia. Si os fijáis, el tejado de aquí está orientado para que el agua al caer vaya hacia esa piscina, que se llama impluvium, es una piscina para recoger agua de lluvia, ¿vale? Y las habitaciones, como veis, están dispuestas alrededor del atrio. Aquí estaba la cocina, el comedor, no hace falta aprendérselo a todas, pero bueno, lo del atrio y que las habitaciones de dormir estaban alrededor, sí que nos lo vamos a aprender. Y que la domus era para familias ricas y solo había una familia por casa, y que las insulae eran las casas de los plebeyos. Ok, la última diapositiva, last slide. Let's talk a little bit about religion. We have to distinguish three types of religion in Roman times: paganism, the imperial cult, and Christianism. Okay, about paganism was a polytheist religion adopting the Greek gods with other names, ¿vale? Como ya hemos estudiado los dioses griegos y los conocéis más o menos, básicamente la religión pagana de los romanos era los mismos dioses que la religión griega, dioses con características humanas, que son familia, y que son los mismos dioses griegos que les han cambiado el nombre. Zeus, en vez de ser Zeus, es Júpiter, etcétera, etcétera, ¿no? Afrodita, en vez de ser Afrodita, es Venus. Bueno, pues son los mismos dioses que les cambian el nombre. Then we have the imperial cult. Imperial cult means that during empire, some emperors were not only considered the maximum religious authority, but they were considered gods. Even some of them had temples built in their honor,
so the people could go and worship them as gods. O sea que durante la época imperial algunos emperadores no solamente se les reconocía como la máxima autoridad religiosa, sino que se les consideraba un dios, una divinidad. Incluso se construyeron algunos templos, en vez de ser como los griegos, el templo dedicado a Júpiter, que lo sabía, el templo dedicado a Venus, que lo sabía, pues el templo dedicado a tal emperador, que se le consideraba un dios, para que la gente fuera a adorarles. And then Christianism came along. Christianism, a monotheist religion, started in 180 by Jesus of Nazareth that spread all over the empire. Más o menos sabemos que el cristianismo es una religión monoteísta, no politeísta, monoteísta, de un solo Dios, que comenzó en el año 1 en el siglo I después de Cristo, más o menos, y que, si sabéis que la fecha del del año 1 después de Cristo no coincide exactamente con cuando nació Jesús de Nazaret. Pues cosas de ajustes que se han tenido que hacer en la cronología de la historia, ¿vale? Tomamos el año 0 como la fecha en la que nació Jesús de Nazaret, pero exactamente Jesús no nació en el año 0 ni en el año 1, ¿no? O sea que duró un poquito más. Pero bueno, este Jesús de Nazaret nació en el siglo I después de Cristo, eso sí, y su religión se extendió poco a poco por todo el Imperio Romano. We have a problem with this. The Christian belief that all men and women are equal in God's eyes. That's against the concept of slavery and the social inequality between plebeians, patricians, proper of the Roman society. So, the emperors and the patricians saw Christianism as a danger to the empire and danger to their lifestyle, and they Christianism was persecuted at first by the Roman emperors. It was forbidden to be a Christian, and if they found you practicing Christianism, you can be sentenced to death. O sea que el cristianismo, el problema que tienen los romanos con el cristianismo al principio es la creencia cristiana de que todas las personas son iguales a los ojos de Dios. Entonces eso es un concepto contrario a la esclavitud de los romanos y a la desigualdad social, a las distintas clases, a patricios, plebeyos. Si todos somos iguales, ¿cómo es que hay unos patricios, plebeyos? Por eso mismo, los emperadores y los patricios van a ver el cristianismo como un peligro hacia Roma y a sus intereses. Y van a perseguir a los cristianos y cristianas. Si te cogían practicando el cristianismo en estos primeros tiempos del cristianismo, pues las autoridades romanas podían sentenciarte a muerte. But by the year 313, the Christianism was so spread that Emperor Constantine the Great was called and the prosecution. And in the year 380 AD, Emperor Theodosius converted himself to Christianism and made Christianity the official religion of the empire. O sea que esto cambió en el 313, cuando ya se había expandido tanto el cristianismo y era tanta gente cristiana que el emperador Constantino oficialmente acabó con la persecución. Y en el año 380 más todavía el emperador Teodosio se convirtió él mismo al cristianismo y convirtió el cristianismo en la religión oficial de todo el Imperio Romano. Bueno, pues hasta aquí el contenido. Vamos con las preguntas de control. Por favor, contestadlas en Aules. Aules va a estar disponible para el alumnado dentro de muy poco. Si siguiera fallando, me las podéis contestar por correo, como hemos hecho estos días, pero os rogaría un poquito de paciencia para ver si por fin ya se os da acceso a Aules, que nos dicen que es inminente, y las contestamos ahí para no sobrecargar mi correo. Os lo agradecería. A malas siempre podéis mandarlas por correo. ¿Okay? Control questions of today. Why many Roman poor people joined the army? ¿Por qué tanta gente romana pobre se unía al ejército? Question number 2. What was the name of the main streets of a Roman city? ¿Cuál era el nombre de las calles principales de una ciudad romana? Pues contestadla. Espero que os la hayáis encontrado interesante. Recordad que mañana, a la misma hora que tendríamos clase, a las 12:55, tenemos un directo. Se trata de que os entréis en mi canal de YouTube, no hay que entrar en Aules ni nada. Entrad en mi canal de YouTube, donde encontraréis un vídeo en directo y podréis participar con el chat. Muy importante, os pido que cuando pongáis alguna pregunta en el chat o alguna intervención, alguna cuestión, no reveléis vuestro nombre entero, revelad solamente vuestro nombre de pila. Vamos a salvaguardar un poquito vuestra privacidad. Si entráis con un seudónimo o con el nombre de otra persona o con la cuenta de otra persona,
pues cuando intervengáis, decid al principio vuestro nombre de pila, solo vuestro nombre de pila para que podamos hablar. Para esta sesión de directo, revisad este PowerPoint, revisad los que hemos visto anteriormente de la unidad de la antigua Roma, anotad vuestras dudas, preguntadlas allí, tened a mano también vuestros ejercicios que los resolveremos juntos, ¿vale? Muchísimas gracias, nos vemos mañana en el directo. Hasta luego.